nuestro panel de conversación, dándole la bienvenida a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Montserrat? Buenos días. Muy buenos días, con toda la energía de día lunes. Qué bueno, qué bueno. Saludamos en nuestro estudio, le damos la bienvenida al diputado de la Federación Regionalista Verde Social por la región de Atacama, Jaime Mulet. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. Y vamos a tener en poquito al académico de nuestra universidad, director de la Escuela de Sociología, Octavio Avendaño. ¿Ya está Octavio? Octavio, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todas y a todos. Saludo a Patricio, a Montserrat y al diputado Mulet. Lamentablemente no pude estar presencial porque estoy con una gripe después de un viaje a Concepción que me tuvo toda la semana pasada acá en estado de convalecencia. Así es que por esa razón no pude estar presencial en el estudio de la radio. No, pero gracias, Octavio, porque no te habíamos tenido en algunas semanas y nos alegra tenerte de vuelta. Exacto. Sí, pues hay que cuidarse de los cambios de temperatura, y abrigarse el cuello. Bueno, la presidencia de la Cámara, que lleva una semana, la mesa directiva de la Cámara, hoy día a las 5 de la tarde, lo hablaba Pato hace unos minutos con la diputada Sandón, se vota la censura. Y el problema parece no ser la intención de censurar a la mesa, sino que no están los votos, ¿no? Esa era la crítica, por lo menos, que deslizaba la diputada Sandón. Ella hacía un cuestionamiento de carácter procedimental, pero también político, deslizando, ¿no?, que obviamente la mesa no es de su agrado. Ahora, esto tampoco es nuevo, lo recordaba la diputada Sandón. Esto pasó también con el diputado Diego Paulsen cuando se intentó censurar. No recuerdo las razones, pero no prosperó. Esto en medio de un desorden de la oposición en esa época, que es el actual oficialismo, que no logró censurar la mesa. Partimos contigo, Jaime. ¿Qué te parece toda esta polémica, ¿no?, por la censura? Bueno, muchas gracias. Mira, yo te diría, parto de un tema más general. Hoy día la Cámara de Diputados está pasando por una crisis, además de las crisis habituales, te diría yo, donde está esta suerte de empate entre gobierno y oposición o equilibrio de las fuerzas, pero al final queda administrada por un grupo de 5, 6, 7 parlamentarios que muchas veces, más bien actuando por intereses personalísimos, ni siquiera personales, personalísimos, digamos, tan, diría yo, llevando las cosas para un lado o para otro. No es que haya un partido bisagra, como en algún momento la Democracia Cristiana lo hizo legítimamente, sin ser partido de gobierno, apoyaba al gobierno en algunas cosas, en otras no apoyaba al gobierno, sobre todo el año 2022, cuando estaba completa y no había tenido este desmembramiento que ha tenido después. Pero hoy día hay cierta incertidumbre que obedece a cuestiones de orden personal. Y eso, la verdad es que yo, que he sido parlamentario varias veces y puedo comparar una Cámara de hace 20 años atrás con una de ahora, creo que no lo había visto nunca. O sea, aquí hay gente que está pidiendo cargos, hay gente que, y eso lo he visto en la prensa, reporte, uno que pidió que no haya una senadora y le compita, otro que pidió que le den la presidencia de una comisión, otro que pidió que lo integren en la Comisión de Constitución, y estoy recopilando los datos porque quiero pasarlo a la Comisión de Ética, porque me parece absolutamente grave, la verdad, lo que está pasando. Entonces, hoy día te diría yo no sé qué va a pasar. Ojalá, si tú vas a la justificación de la censura, evidentemente no la hay. O sea, no hay una razón. Ganó en buena lid con todos estos enredos la diputada Cariola por un voto, pudo haber ganado, ¿cierto?, por un voto la otra diputada, o si hubiera aparecido el diputado Ojeda, una cosa muy rara, pero ganó. Entonces, la censura hoy día, a mi juicio, no tiene sentido, ya que no hay una causa donde uno diga, oiga, la presidenta ha actuado mal. La mesa cae completa, uno no puede censurar solo a un vicepresidente, sino que censura a la mesa completa. Entonces creo que no corresponde, pero estamos en este ambiente raro, que el resultado es obviamente incierto. Sí, Octavio. Sí, yo concuerdo con el diputado Mulet y agregaría otros elementos a tener en consideración. Efectivamente, no hay ninguna justificación para la censura en este momento. No corre siquiera este argumento de la intervención del gobierno.
Entre otras cosas porque el gobierno no interviene. Sabemos que es normal y es frecuente que representantes del gobierno estén en el hemiciclo cuando se votan determinados proyectos de ley. E incluso se hace lobby y eso está permitido. Eh, no tiene que ver con la elección, digamos, de la mesa puntualmente, sino que es algo que tendríamos que sacárselo a las características que tiene nuestro régimen político presidencialista que permite este tipo de prácticas de lobby en el momento de la votación o de la elección, en este caso, de una mesa directiva. También concuerdo con el diputado Mulet que aquí hay un problema bastante severo desde el punto de vista institucional y que deriva de la excesiva fragmentación que posee nuestro sistema de partido, que permite que se impongan prácticas de tipo personalistas en el Congreso Nacional. O sea, hoy día los parlamentarios no obedecen a partidos o a acuerdos que establecen los partidos, sino que más bien a intereses personales. Y por otro lado, hay como consecuencia de esta fragmentación una serie de figuras que se tornan extremadamente relevantes. Podríamos decir que esas figuras individuales son las que hoy día adquieren mayor poder de veto, tienen más poder de veto que aquellos partidos que tienen mayor representación en el Congreso, y por ende se transforman en una suerte de chantajistas, para decirlo de manera bien ilustrativa y para que se entienda también la lógica o el tipo de práctica que empieza a predominar dentro del Congreso. Desde luego esto no es reciente, no es nuevo, es una tendencia que se está arraigando en el Congreso Nacional, lo hemos visto desde hace bastante tiempo, ya hay figuras incluso dentro del Congreso Nacional que permanentemente asumen ese comportamiento volátil de si no se sabe si están con el oficialismo, están con la oposición. Están permanentemente mutando entre el oficialismo y la oposición dependiendo de asuntos estrictamente personales o de beneficios individuales. A veces también de beneficios a nivel de lo que podríamos denominar una circunscripción o un territorio específico. Lo vemos con una serie de parlamentarios, a diferencia del diputado Mulet, yo me puedo dar la licencia de decir que lo hemos visto en Pamela Giles, lo hemos visto ahora en el diputado Pulgar, que termina asumiendo la Comisión del Medio Ambiente y que se arroga una supuesta experiencia en temas ambientales cuando no es así. Él se presenta como activista ambiental y nadie lo conoce de las organizaciones ambientales o de los movimientos ambientalistas que existen a nivel nacional y que existen incluso dentro de la región del Maule, donde es el parlamentario. Por tanto, es una práctica que se está instalando y que debiera ser objeto de atención a propósito de la reforma al sistema político que se está planteando en este momento o que se comienza a plantear en este momento, que normalmente se ha centrado en el último tiempo en revertir los problemas de la fragmentación del sistema de partidos. Sí. Diputado, dos preguntas en una. Entrevistamos hace poquito ahí a su par, Jimeno Sandón. Yo le preguntaba si había anticomunismo, un poco de anticomunismo en todo lo que había pasado en los últimos días. Ella me decía, quizás en la votación de la semana pasada un poco, pero no ahora. Bueno, igual si es que hubiera anticomunismo en alguien o en varios, eso no desaparece en una semana. Eso es lo primero, ¿no? Su percepción sobre ese punto. Pero uno segundo, y en la misma línea de lo que planteaba Octavio, estaba mirando, mientras los escuchaba, la cantidad de diputados que tiene Renovación Nacional. Renovación Nacional tiene 23 diputados. Pero parece ser que una bancada mucho más chica, en la misma línea de lo que plantea Octavio, como el Partido Republicano, termina generando la inercia que arrastra a toda la oposición o a todas las oposiciones, ¿no? Quería preguntarle cómo ve eso, porque finalmente parece ser que en la actual composición de la Cámara a veces 1 pesa más que 10, 6 pesa más que 23 y así sucesivamente. Efectivamente. Y
Y fíjese que, bueno, hay dos preguntas, como usted bien lo dijo en una. Anticomunismo, sí hay anticomunismo, en la Cámara lo hay. Y hay en Chile anticomunismo, digamos, y eso es claro, digamos, todavía perdura. Yo creo que la influencia de la dictadura en eso fue muy potente, y bueno, y además cierto concierto internacional, cierta realidad, desde la caída del muro de Berlín, en fin, y la desaparición de los socialismos reales. Pero hay un anticomunismo en Chile, sin lugar a dudas. ¿Qué tan fuerte es? Creo que las generaciones nuevas son, sin lugar a dudas, mucho menos anticomunistas que las generaciones más antiguas, es la percepción que tengo. Y obviamente hay un anticomunismo en la derecha muy fuerte, un miedo, un temor, una historia, y que obviamente contrasta con los intereses que defiende la derecha. En segundo lugar, el problema de la fragmentación, aquí hay que tener cuidado con la fragmentación. Hay una columna muy interesante de Carlos Uneus, que salió en el Mercurio hace 4 o 5 días atrás, donde dice el problema no son la cantidad de partidos, el problema es lo que está pasando dentro de los partidos. Porque usted de alguna manera lo insinuó en su pregunta, yo voy a la bancada del PPD en la Cámara y hay como 10 posturas distintas y son 9 diputados. Entonces, casi todos independientes. Igual. Bueno, pero están en ese comité independiente y militante. Uno va al Senado a veces y ve un partido que tiene 3 senadores o 4 senadores y tienen 4 posturas distintas. Entonces lo que hay que hacer, y yo tengo un proyecto de ley que presenté hace más de un año ya, que está en la Cámara y que le he pedido, está ingresado, en fin, está en la Comisión de Gobierno Interior, y que aborda este problema en 3 dimensiones, porque es importante tratar las 3. Algunos dicen hoy que desaparezcan los partidos chicos, eso es lo que quieren los partidos grandes. O algunos que no entienden el problema de fondo. No basta con eso. No es suficiente, al contrario, yo creo que es dañino. Lo que hay que hacer en primer lugar es que los acuerdos de los comités parlamentarios sean obligatorios para sus integrantes. En la Cámara y en el Senado se actúa por comités, que son agrupaciones, ahora en la Cámara de 7 diputados o más, ¿ya? Y es como los representantes, se agrupa, tiene que ser así porque funciona como un directorio, que es el comité cuando a veces cortan la sesión. Pero no creo que esta Cámara de Diputados vote a favor de algo así, ¿o me equivoco? Yo creo que sí, yo creo que hay ambiente para eso, por eso que quiero ir a eso. Entonces, los acuerdos de comité debieran ser obligatorios para los diputados que forman parte, y todos los diputados tienen que formar parte de un comité. Normalmente coincide con el partido, comité y partido, bancada, pero a veces hay diferencias. Pero la Cámara actúa así de acuerdo a su reglamento, de acuerdo a su ley orgánica. Eso es necesario para producir los acuerdos, ya que no pueden 155 personas ponerse de acuerdo. Entonces, se agrupa y es una especie de directorio y siempre ha funcionado así. Y antes los acuerdos de comité se respetaban. Cuando los partidos se respetaban a sí mismos, y yo ingresé por primera vez a la Cámara de Diputados en el año 98, donde y era demócrata cristiano. Yo me fui en el año 2007 de la democracia cristiana. Y lo digo porque era un partido grande en aquel momento y se respetaban los acuerdos que se tomaban en el comité de la democracia cristiana. Y si no, tú eras sancionado, qué sé yo, disciplinariamente dentro del partido, pero eso se borró todo en todos los partidos. Entonces hay que establecer que los acuerdos de comité sean obligatorios, de tal manera que tú llevas al gobierno o al ejecutivo o en las conversaciones dentro de la Cámara de Diputados a diálogos entre representantes de grupos de parlamentarios. Y eso es lo normal. No puede un ministro dialogar con 155 diputados. Entonces dialoga con los comités y se van formando los acuerdos de esa manera, o los comités entre sí y van construyendo los acuerdos de esa manera. Y en segundo lugar, claro que hay hartos partidos y lo que hemos propuesto nosotros es, para evitar fragmentación, es que los partidos se puedan federar, de manera que no los elimines de plano, para que puedan nacer fuerzas nuevas, para que puedan emerger y no los mates de antemano. Si no tienen 8 parlamentarios o un 5%, bueno, no habrían nacido muchos partidos que tienen mucha historia. Mi partido, que es muy pequeño, la Federación Regionalista Verde Social, durante el periodo pasado, con 3 diputados, hicimos un proyecto tan relevante para el país como el del royalty, que lleva nuestra firma, la firma de Esteban Velázquez, de Alejandra Sepúlveda, y la mía, digamos, que llevo muchos años en ese tema, venía ya de una legislatura anterior intentándolo. Nosotros fuimos los autores del retiro, del primer retiro, está hecho por nosotros mismos, de nuestro puño y letra, que fue muy importante. Por eso, a veces, el porte no significa, ¿cierto?, necesariamente la calidad de un partido. Entonces, la idea es federar, pero federar y juntar, no sé, al menos 8 diputados, 7, 8, en fin, hay que buscar una cantidad razonable y actuar federadamente en bloque.
durante todo el periodo parlamentario, antes de fusionarse, antes de hacerlo desaparecer, y evitar que las nuevas fuerzas se vayan fuera del sistema político. Pues si tú dices, mira, para estar en el Parlamento solamente puedes tener 8 parlamentarios, el 10% de los votos, bueno, van a quedar 2 o 3 fuerzas, y a la otra la vas a mandar fuera del sistema. Y eso también repercute en la estabilidad de un país. Y lo otro es algo bien obvio, diputado que entra por un comité, que entra por un partido, bueno, no puede renunciar al partido, al menos el primer año en que entró, o durante todo el periodo, o pierde el escaño. Hay que buscar una sanción, subir el precio. Sí. Y quiero, En eso hay harto consenso. hay harto consenso. Particularmente en eso. Sí. Ahora, Sí, perdón. Octavio. Sí, es que hay algo que me gustaría ahondar respecto de estos puntos. Pienso que la elección de la mesa, no por su composición, representa una suerte de punto de inflexión. Un punto de inflexión dado que decantan ciertas tendencias que ya se venían imponiendo dentro de la Cámara de Diputados. Estoy hablando independiente de quienes fueron electos. Acá estamos hablando de elementos de carácter institucional. Vuelvo a repetir, y qué bueno que el diputado Mulet mencionara la columna de Carlos Uneus, con quien yo he tenido la oportunidad de trabajar. Publicamos un libro sobre el sistema político juntos y seguimos trabajando juntos, y estoy muy de acuerdo con esa columna, porque la fragmentación del sistema de partidos no se inicia con el establecimiento del proporcional, viene con el binominal. Viene ya con el binominal. Podríamos incluso establecer una fecha exacta donde se comienza a generar una mayor tendencia a la fragmentación y a la dispersión dentro del Congreso. Y aparece el comportamiento díscolo. Cuando se elimina la institución de los senadores designados, se pierde ahí un incentivo que tenía el oficialismo para actuar de manera cohesionada, y comienzan a aparecer dentro del propio oficialismo comportamientos de tipo díscolo. Pero también a partir de ese momento se produce una situación de fragmentación ininterrumpida hasta el día de hoy. El diputado Mulet habla de que él renuncia a la democracia cristiana, y es efectivo el año 2007. El año 2007 se produce una fuga importante en la democracia cristiana, en el PPD, en el Partido Socialista. Posteriormente es el mundo de la centroizquierda el que experimenta una fragmentación bastante significativa a partir de ese entonces hasta nuestros días. Entonces tenemos acá un problema de fragmentación que es consecuencia de qué? Consecuencia de la falta de incentivos institucionales que permitan mantener la solidez organizativa de las instituciones partidarias, y del debilitamiento organizativo que han experimentado los partidos a nivel nacional o durante todos estos años. Recordemos y digamos que no existen hoy día partidos nacionales, no hay ningún partido que esté presente en todas las comunas del país como lo estuvo en algún momento el Partido Radical o la propia Democracia Cristiana. Entonces hay un debilitamiento organizativo. Los partidos no tienen sede ni siquiera en las principales ciudades de regiones. Estamos hablando de los principales partidos que ni siquiera tienen sede en las principales ciudades de región. Entonces hay un problema de debilitamiento organizativo. Y por otro lado, está este problema de la aparición del díscolo o del jugador con veto. En la literatura especializada de la ciencia política se habla de jugadores con veto. ¿Cuál es la característica de los jugadores con veto? Son sujetos que actúan de manera individual, incluso perteneciendo a partidos, adscribiendo a ciertos partidos, perteneciendo a partidos, pero que actúan de manera individual, haciendo caso omiso de los acuerdos a los cuales suscriben sus propios partidos. Estos jugadores con veto, por ejemplo, estos jugadores con veto lo que hacen es anular a la oposición cuando son del oficialismo, y cuando son de la oposición y actúan a favor del oficialismo, podríamos decir que generan una suerte de determinación del comportamiento del propio oficialismo. De manera que hay una serie de elementos que hay que mejorar dentro de el funcionamiento del Congreso y dentro de lo que es el sistema político en general. No solamente es necesario tener en consideración que deben coexistir pequeños y grandes partidos. El diputado Mulet habla de federaciones, que es
algo no muy lejano a lo que presentan, por ejemplo, los partidos uruguayos. Los partidos uruguayos no son partidos monolíticos, sino que son verdaderos conglomerados de pequeños partidos que tienen en su interior mecanismos de resolución de conflictos que evitan la fragmentación, formas de democracia directa y de resolución de conflictos que evitan la fragmentación. Los partidos tienen las tendencias, las fracciones, tienen diferencias entre sí, pero se resuelven democráticamente. Acá no hay nada de eso. Y luego la regulación de los pactos. La regulación de los pactos, acá hubo una legislación a partir del año 58 hasta entre el año 58 y el año 62 se avanzó de manera bastante considerable. En el anterior sistema de partidos se avanzó de manera considerable en evitar la fragmentación a través de la regulación de pactos, porque los pactos a veces no se celebraban solo a nivel nacional, sino que se celebraban a nivel local, y eso generaba una situación de dispersión y de fragmentación enorme. Entonces hay una serie de elementos que se deben mejorar o que se deben regular, y a diferencia del diputado Mulet, yo no soy muy optimista porque a veces las condiciones generan cierta acomodación, o hay parlamentarios que se acomodan a las nuevas circunstancias o que ven en las nuevas circunstancias ciertas conveniencias o ciertas ventajas para mejorar o para impulsar determinadas reformas. En eso soy bastante escéptico de que todos los parlamentarios vayan a estar de acuerdo en mejorar este tipo de prácticas, porque en el fondo hay prácticas que benefician individualmente a determinados parlamentarios. Sí, justamente iba a ir a eso, porque parece que los incentivos ahora están puestos para ser independientes. Vimos el fin de semana la renuncia a la democracia cristiana de la alcaldesa Leitao. A esto se suma una serie de renuncias, las más recientes, bueno, hay varios alcaldes, ¿no?, que han renunciado a la democracia cristiana, Claudio Rego. Y perdón que te interrumpa, yo creo que el problema de Chile no es el anticomunismo, el problema de Chile es el antipartidismo o la antipolítica. Sí, ese es el gran problema. Bueno, y además, esto ya parece un hecho anecdótico quizás, pero la entrevista de la senadora Rincón al diario La Tercera, donde no descarta pactar con republicanos, creo que es algo que también habría que ponerle atención. Ahí no sé si hay algún comentario. Algo que todos sabemos de antemano que va a terminar por ocurrir igual. Sí, claro. Claro, pero fue bien explícita, Sí, claro. así que, Sí. bueno, no sé si hay algo que Mira, sí. agregar al respecto. Yo creo que evidentemente hay que poner mayores niveles de regulación, en eso estoy de acuerdo con Octavio, es necesario. Ahora, yo creo que hay ambiente en el Congreso hoy día, y hay responsabilidades también, especialmente de los partidos más grandes, tanto gobierno como de oposición, de llegar a algún entendimiento. Hay estudios, están las propuestas que se hicieron durante los estudios de los dos proyectos de constitución, hay conversaciones, yo he conversado con gente de la derecha, he conversado con gente de izquierda, y creo que el que le ha faltado atreverse más bien al gobierno a apostar, digamos, por 2 o 3 regulaciones muy simples, creo yo, no es el momento de aspirar a un cambio institucional o de sistema, pero sí, por ejemplo, establecer la obligación de los comités, ver si los partidos se pueden federar, poner los incentivos correctos para disciplinar y obviamente evitar la fragmentación. Y sobre todo la dispersión de votos dentro de un propio partido. Pero ¿por qué hay reticencia en el gobierno? Hay también una nota que viene la semana pasada respecto de su partido abordando esto y siendo críticos con el gobierno. ¿Cuál es la hipótesis? No lo sé, leí nomás en La Tercera del día de ayer, o de antes de ayer, no recuerdo bien, aparentemente el presidente Boris dice, hay una nota, tendría cierta reticencia a esto, pero desconozco si eso es real o no, porque uno no puede saber, digamos, si esa información es real o no. Lo concreto es que le hemos pedido urgencia al ministro Elizalde del proyecto que está presentado, y está presentado con la firma de 7 partidos, o sea, parlamentarios de 7 partidos, Democracia Cristiana, radicales, comunistas, liberales, gente de Revolución Democrática o de Frente Amplio, no recuerdo bien, pero es bien amplio el apoyo que tiene este proyecto. ¿Por qué? No lo sé. Yo creo que hay que apostar a poner esos incentivos correctos para evitar ya excesos, digamos. Yo creo que estamos en un límite de malas prácticas que son antiéticas, absolutamente antiéticas, digamos. Pedir un cargo para votar por la derecha o por el oficialismo, digamos,
por la oposición o por el oficialismo. A cambio, realmente eso es un cohecho. ¿Ah? Y creo que esos niveles de situación, de malas prácticas, se está llegando, que son, por lo demás, los publican los medios. No, y han dejado de ser excepcionales, ¿no? Sí, Claro, uno dice de repente, entonces eso es muy de repente grave. se rasgan vestiduras por el ministro Elizalde y estas prácticas que escribe el diputado uno las ve con bastante frecuencia. Octavio, estamos Pero, pasados sí, para cerrar el punto, quería, sí. Sí, quería destacar algo, que hay un problema de interpretación, a mi juicio errónea, en algunos sectores del oficialismo respecto de lo que significa el problema de la fragmentación. Podríamos decir que, y en eso concuerdo también con el profesor Uneus, de que no es excesiva la fragmentación, de que tenemos partidos como Renovación Nacional que tienen más de 20 parlamentarios. Hay varios partidos que tienen características más o menos similares, 15 parlamentarios, 20 parlamentarios, 8 o más, pero también hay partidos que tienen uno o ningún parlamentario, o 2 parlamentarios, hablando solamente de los partidos con representación en el Congreso Nacional. Sin embargo, la interpretación que se hace es que la fragmentación puede ser también expresión de la diversidad. Es un error pensarlo de esa forma, porque ya está hoy día cubierto todo el espectro, todo el abanico, desde la extrema derecha a la izquierda. Tenemos cubierto el abanico con organizaciones partidarias, todo lo contrario. El centro político está completamente disgregado. Eso habría que en algún momento interpretarlo o proponerlo. Quienes se sientan identificados con el centro político tendrían que apostar a fortalecer el centro político. Pero más partidos es en este momento desproporcionado, porque en el fondo sabemos cuáles son las dificultades que eso tiene desde el punto de vista de los acuerdos, del establecimiento de las coaliciones y en términos de gobernabilidad genera un costo. Mientras más fragmentación, más dificultades existen para acuerdos y desde el punto de vista de lo que es la gobernabilidad. Eso es un hecho evidente que está archidemostrado. Hacer es apostar en este momento por el fortalecimiento de las organizaciones partidarias independientes, si son pequeñas o grandes. Recordemos que dentro de la Convención Constitucional hubo una postura de un sector muy antipartido que intentó incluso equiparar la condición de los movimientos sociales a la de los partidos. Son realidades organizativas, institucionales completamente distintas, la de los partidos, la de los grupos de interés y la de los movimientos sociales. Sí, además los partidos son más generalistas, los movimientos sociales tienen las agendas más específicas. Exacto. Entre muchos otros temas. Bueno, gran tema. Sí, pues. Octavio, diputado Monse, vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos, porque tenemos otros temas que plantearle durante esta mañana. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes. Te esperamos. Descubre el conocimiento, la cultura y la investigación en Universidad de Chile Podcast, el espacio que te acerca a la ciencia y la academia. Cada martes a las 11:30 horas, sintoniza el 102.5 FM o visita radio.uchile.cl para explorar un mundo de ideas y descubrimientos. Producido por el equipo de prensa de la Universidad de Chile, este podcast es tu ventana a la excelencia académica y cultural. No te pierdas Universidad de Chile Podcast. Todos los martes a las 11:30 horas en el 102.5 FM y
Acompáñanos en este apasionante viaje de conocimientos. No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social. Conducido por Luis Mesina. Viernes 16 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, o visita radio.uchile.cl para participar en una discusión enriquecedora los viernes a las 16 horas. Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el Bello Signo. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello signo. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Signo, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Son las 9:07. Continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día lunes con Montserrat Rolano, con el diputado Jaime Mulet y con el director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile, Octavio Avendaño. Queríamos llevarlos al dilema o a los dilemas que tiene la oposición o las oposiciones para efectos de cómo está enfrentando esta contienda municipal. Octavio, diputado, que lo quiero plantear en sentido figurado como una suerte de síntoma de cómo está la oposición enfrentando el escenario político más general, que incluye lo legislativo y que incluye la presidencial del próximo año, ¿no? Hay algunas cuestiones que han ido apareciendo, como por ejemplo un deseo muy grande de postular por las comunas del sector oriente y no el mismo interés por postular por otras comunas que son súper importantes para efectos de poder decir la noche del 27 de octubre que le fue bien, ¿no? Está también el dilema de lo que está ocurriendo en la comuna de Santiago, que yo no me lo tomaría tan casuístico, por eso lo quiero traer deliberadamente a la mesa, porque se supone que hay un candidato de consenso de Chile Vamos, o se suponía que era de consenso, que era Mario Desbordes, cuestión que fue ayer en una entrevista en la televisión resistida por el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez. Uno podría decir, Desbordes o lo que representa Desbordes no parece ser muy del agrado de la UDI, ¿no? Y por el otro lado está esta irrupción del Partido Republicano con algunos candidatos. Hay que decir que hay un factor central aquí, que es que el Partido Republicano no tiene alcaldes y no tiene concejales. Entonces, sí, tiene algunos concejales. Claro, casi no tiene, vamos a decirlo así, casi no tiene. Y entonces, claro, se producen arremetidas como la de Aldo Duque, que quiere competir. El tema de fondo es qué tipo de derecha, qué tipo de estrategia va a primar. Esto, diputado, tiene que ver también con el tipo de oposición que se le hace al gobierno y cómo proyecta el sector su derrotero, ¿no? Durante el tiempo que viene. Vuelvo a insistir, todas estas cosas parecen episódicas, pero las quiero plantear como yendo al tema de fondo, ¿no? Yendo al tema más estructural de los dilemas que tiene hoy día la oposición en sus distintas vertientes. Octavio. Gran tema, porque hay varios elementos acá que están en juego. Llama la atención lo que está ocurriendo en la derecha, porque hasta hace unos meses atrás habríamos dicho que la derecha tenía todo por delante, en términos de que se auspiciaba un buen desempeño en las elecciones municipales y un buen desempeño en las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año. Hoy día yo pongo en duda este optimismo de manera categórica. Creo que en la próxima elección municipal a la derecha le va a ir muy mal. Lo más probable es que el mapa político que se generó en las últimas elecciones municipales y elecciones también de gobernadores se mantenga.
se mantenga. Y eso significa una cierta derrota para la derecha, porque la derecha sufrió una derrota importante en la elección municipal y de gobernadores en el año 2021. De manera que lo más probable es que esto se repita en las próximas elecciones que se van a celebrar en el mes de octubre. Y llama la atención porque lo que se está manifestando y se está reconociendo en las actitudes y el comportamiento de muchos dirigentes de la derecha es algo totalmente contrario a lo que planteó el gremialismo en un primer momento, de la importancia que tenían los municipios, los cuerpos intermedios y los municipios, y sobre todo los municipios en los sectores populares, para poder avanzar la derecha, una derecha de corte, una nueva derecha, se planteaba la necesidad de una mayor sintonía con los sectores populares a través de los municipios. Eso no estaría ocurriendo de acuerdo a cómo se están confeccionando o se está pensando la confección de las listas y están actuando, se están moviendo los principales dirigentes de la derecha en los distintos partidos, en Renovación Nacional, en la UDI, en Republicanos y en este otro grupo llamado Social Cristiano. Llama la atención lo que decía anteriormente, teniendo en cuenta de que hay varios partidos o varias agrupaciones que en este momento derivan de este tronco gremialista, la UDI, en primer término, Republicanos y este grupo social cristiano, y Republicanos dividido, Rojo Edwards o José Antonio Cast. De manera que eso a mí me llama enormemente la atención. Desde luego, esto también va a determinar el comportamiento que va a asumir la derecha en tanto oposición. Si va a ser una oposición obstructiva, como lo manifiesta el Partido Republicano, o si va a apostar por una fórmula opositora que sea incluso más efectiva desde el punto de vista político. Hay que señalar que una oposición efectiva no es la que obstruye permanentemente, sino que es aquella que influye en la definición de las políticas públicas y en los contenidos de los principales proyectos de ley. ¿Y cómo influye? Llegando a acuerdo u obligando al gobierno a llegar a acuerdo. Eso no estaría ocurriendo si es que se impone esta otra tendencia y mirada más obstructiva que está o que ha venido promoviendo el Partido Republicano en el último tiempo. Bueno, parece que aquí el oficialismo, la centroizquierda, ha aprendido la lección, ¿no? Si uno recuerda la historia reciente, por ejemplo, la estrategia de la, en su momento, senadora y presidente de la Democracia Cristiana, Carolina Goich, de tener un partido que se identificara con el centro, ¿no? La DC y descartando a la nueva mayoría como aliados, ¿no? Bueno, le fue muy mal en esa elección a la Democracia Cristiana, al igual como ha ocurrido con el PPD, ¿no? Cuando ha decidido ir solo, y ahora lo que se está viendo en la centroizquierda es tener una especie de bloque, ¿no? Que va a ir de manera unitaria, a diferencia de lo que describe Octavio en la derecha o en las derechas, ¿no? Y ahora sumamos además a estos grupos demócratas y amarillos que también están que pertenecen ya a ese sector. ¿Cómo se ve ahí el escenario? Y en contraposición a lo que ocurre con la centroizquierda. No, muchas gracias. Mira, yo creo que honestamente el escenario es mucho mejor lo que está ocurriendo de lo que yo pensé que iba a ocurrir. Cuando tomamos la decisión de llegar a un entendimiento entre los 10 partidos, más la Democracia Cristiana, mi impresión y mi apreciación más bien era: esto es imposible. Va a ser muy difícil llegar a un entendimiento y ponerse de acuerdo. O hacemos muchas primarias, era por lo menos mi tesis, ojalá resolver todos los conflictos por primarias, o buscar la mayor cantidad de acuerdos. A mí me gustaban más las primarias. Y creo que hemos ido logrando un entendimiento bastante superior al que yo me hubiera imaginado que hubiera ocurrido. Desgraciadamente, al inscribir las primarias se cayeron algunas, eso lo lamento. Hay un problema de orden técnico, digamos, con la manera en que ahora tú tienes que inscribir las candidaturas subiendo una plataforma. Entonces, antes tú podías entrar al CERVEL a último minuto con todas tus carpetas y tus cosas y llegabas al acuerdo, pero hay una mala práctica ahí también de los partidos que creo que
de llegar muy a última hora, que a mí me carga, pero sucede. Y creo que hemos ido construyendo un acuerdo bastante interesante y bastante bueno. Pero lo que está pasando en el tema municipal no es ajeno a lo que veíamos antes. A propósito de lo que hablábamos de la fragmentación, del discolaje, creo que hay 140 alcaldes independientes, no recuerdo la última suma de ellos. ¿Por qué? Porque si el partido no lo lleva, van por fuera. Entonces también hay una situación bastante compleja, de manera que construir los entendimientos es mucho más difícil, o los acuerdos. Hay mucho de eso. Y en segundo lugar, las elecciones obviamente locales le ponen un desafío mayor, o sea, tenemos que ver realidades locales distintas y ahí está también el desafío de los partidos, a propósito de lo que hablábamos recién. Los partidos también tienen que modernizarse, los partidos tienen que, y el sistema político no solo jugar en el eje izquierda-derecha, están los temas verdes, están los liberales, y digo verdes, liberales, regionalistas, porque dicho sea de paso, estamos construyendo un acuerdo municipal en materia de concejales muy interesante entre regionalistas verdes y liberales, que a veces el eje no es necesariamente izquierda-derecha. Hay a veces gente del mundo verde en algunas comunas, en algunos territorios, que pueden a veces votar por la derecha en algunas cosas y tener, o a veces uno supone que la izquierda es más progresista en materia verde y muchas veces no lo es. Entonces hay distintos ejes que se conjugan en la elección municipal, además con las personalidades de cada territorio. Pero creo que hasta ahora ha ido construyendo un muy buen acuerdo la izquierda, el mundo progresista, el oficialismo con el centro o la centroizquierda que representa la democracia cristiana y otros movimientos. Y eso lo veo como satisfactorio. Yo pensé que íbamos a tener una pelea mucho más compleja y difícil. Yo quería, Octavio... Perdón, como contraparte a lo Sí. que es la derecha, yo estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Mulet. Aquí ha habido mayor pragmatismo esta vez para sentarse a dialogar desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, pasando por el Frente Amplio y por el resto de los partidos del socialismo democrático. Se ha actuado con pragmatismo, dejando de lado, digamos, los sesgos ideológicos que en otras ocasiones generaron un distanciamiento dentro de la propia centroizquierda, no solamente entre la centroizquierda y la izquierda, sino que dentro de la propia centroizquierda. Esta vez se dejan de lado esos sesgos, digamos, ideológicos. Recordemos que hasta hace un par de años atrás un candidato del PC le exigía a la democracia cristiana un acuerdo de garantías constitucionales, emulando el acuerdo de garantías constitucionales del año 70. Eso ya no se plantea, o sea, plantear algo así es ilógico, es desproporcionado en el escenario actual. Lo que está faltando acá para una mayor proyección es convergencia programática. Eso no se visualiza aún. Y en gran medida porque el gran problema de la izquierda y de la centroizquierda es la falta de proyecto. No va a haber convergencia programática mientras no haya proyecto. Y no va a haber proyecto mientras no se plantee digamos, una alternativa o no se reflexione respecto del país que queremos a largo plazo. Estoy muy de acuerdo con lo que decía el sociólogo polaco, profesor de la Universidad de Nueva York, que visitó nuestro país hace un par de semanas, Adam Przeworski, a quien siempre he seguido mucho en su producción intelectual, un representante, un exponente del marxismo analítico, incluso dentro de las ciencias sociales, y que decía una gran verdad. Lo planteaba en términos generales, no solamente aludiendo a la izquierda o al progresismo latinoamericano y al progresismo chileno. Para que el mundo progresista pueda avanzar en las actuales circunstancias debe desarrollar y elaborar proyectos de largo aliento. Y elaborar proyectos de largo aliento significa, o va a significar en algún momento, sacrificar un par de elecciones para poder avanzar en una transformación más sustantiva de la sociedad, o para poder avanzar en proyectos de largo aliento es necesario a veces sacrificar algunas elecciones. Creo que es una gran lección que espero que el mundo de la centroizquierda y de la izquierda asimile de aquí en adelante. Sí, uno ve esa perplejidad, lo hablábamos aquí también, por ejemplo, a propósito del documento fundacional del nuevo partido, del nuevo partido Frente Amplio.
aparece como uno de los ejes la probidad. Claro, la probidad debería ser una exigencia para todo partido, pero no necesariamente una definición ideológica, ¿no? El mismo documento del PS que trata de alguna manera de responder a una suerte de, me atrevería a decir, de perplejidad que en este momento afecta a algunos sectores de la izquierda. Octavio, disculpa que me devuelva, pero no había Sí, escuchado ni en este panel ni fuera de este panel a alguien que fuera tan categórico en decir que a la derecha le iba a ir muy mal en las elecciones. Te quería preguntar a qué atribuyes esto. ¿Hubo demasiado entusiasmo en la manera de proceder del sector luego del plebiscito del 2022? ¿La fragmentación? ¿El factor republicano? Los alcaldes que se suponía que estaban débiles del oficialismo quizás no están tan débiles. sí. ¿A qué lo atribuyes? Se suponía que la derecha había comenzado a actuar de manera mucho más cohesionada y hemos visto que no es así. Claro. Hemos visto que hay también una tendencia hacia la fragmentación. Republicano se ha fragmentado, se fragmenta, dicho sea de paso, el Partido de la Gente, que el Partido de la Gente viene también de ese mundo o pululaba dentro del mundo de la centro derecha, con un discurso muy a lo Lavín, el discurso de Franco Parisi, muy a lo Lavín, de la preocupación por los problemas reales de la gente, el dejar de lado las peleas políticas, muy a lo Lavín. La experiencia del Partido de la Gente que se esperaba tuviera un mejor rendimiento, digamos, no ha ocurrido y lo que observamos ahí una fragmentación y una prácticamente disolución o autodisolución del partido en las últimas semanas. Entonces tenemos ahí Partido de la Gente, fragmentación o tensiones al interior de republicanos, la aparición de situaciones de corrupción o parlamentarios de republicanos vinculados a escándalos de corrupción, además del problema que tiene la derecha en los municipios, que ha tenido la derecha en los municipios. La derecha tiene que rendir cuenta de lo que ha pasado en los municipios, en aquellos municipios que han estado vinculados a escándalos de corrupción en Maipú, en Viña, en Las Condes y en otras comunas. De manera que esos elementos entran a incidir de manera bastante significativa y creo que lo que hasta el año 2021 o 2023, hasta la última elección de consejeros constitucionales de abril del año pasado, hablábamos de una suerte de hegemonía de los republicanos. Y esa hegemonía ya no parece ser tal, debido a la fragmentación, debido a la tensión y debido al debilitamiento que ha experimentado la propia figura de José Antonio Kast. De manera que para la derecha en este momento los desafíos son mayores porque hay problemas de conducción, hay problemas de liderazgo y desde luego hay problemas desde el punto de vista de la solidez institucional de los propios partidos debido a que se están fragmentando. Si pensamos en Renovación Nacional, que es el partido con mayor representación parlamentaria hoy en día, o al menos en la Cámara de Diputados, observamos que es un partido que carece de liderazgos efectivos. De hecho, no es una figura de Renovación Nacional la que se esté promoviendo como presidenciable. Es una figura que viene del mundo de la UDI, Evelyn Matei, o José Antonio Kast, que viene del lado de los republicanos, pero Renovación Nacional carece en este momento de figuras. Pensemos lo que ocurrió con Mario Desbordes, no quiso ir como candidato, ni siquiera como candidato a alcalde de Santiago. Entonces, hay ahí un problema que se está generando en la derecha y que le puede pasar la factura ahora en la elección del mes de octubre, la elección municipal del mes de octubre. Sí, bueno, lamentablemente no vamos a alcanzar a abordar otros temas que son igual de importantes, pero para ir cerrando, el tema de la oposición o de la derecha, hay una columna bien interesante de Marco Moreno en el diario The Clinic que se titula La debilidad de la derecha, ¿no? Que apunta un poco a esto que estamos conversando. Hay una sensación que uno percibe, ¿no? En las declaraciones de algunos de sus dirigentes de mucho triunfalismo, ¿no? Esto de confiarse de que van a ganar en la próxima elección presidencial. ¿Cómo se ve esto en ese contexto de lo que plantea Octavio en la oposición, ¿no? Con esta cuestión como a priori media confiada, ¿no? De que van a
van a tener el gobierno en 2 años más. Yo creo que ellos, en primer lugar, entiendo que Desbordes va en Santiago. A propósito lo dijo Sí. Octavio. Entiendo lo que se está cuestionando si hay primaria o no, aparentemente. Le entendí que había dicho que no iba, por si acaso, digamos, a esa precisión, si me permite. Mire, yo creo que la derecha está sufriendo algo parecido que sufrió, si usted quiere, la centroizquierda, la izquierda, hace 10 años o hace 15 años atrás, desde el 2009 en adelante de esa elección. Y creo que al abrirse republicano, después republicano dividirse, porque además algunos incluso se fueron del Partido Republicano como Carrera y otros, está siendo afectada por una especie de desmembramiento. Está el Partido Social Cristiano, el Partido de la Gente, como lo decía muy bien también Octavio, como además se destruye, pero hay 4 o 5. Hoy día está la UDI, está Renovación, está el Social Cristiano, lo que queda del Partido de la Gente, está Demócrata, que claramente está tomando un camino hacia la derecha. Entonces creo que hay un fraccionamiento que sin duda le va a afectar. Y creo que por otro lado nosotros, el mundo oficialista, desde el Partido Comunista, a la democracia cristiana, que sin ser oficialista ha llegado a un entendimiento en materia municipal, ha aprendido a construir y está construyendo acuerdos con buenos dirigentes políticos. Y yo creo que el trabajo que se hizo por Bodano, y por la Flavia Torrealba, por Undurraga, por todo, fue un muy buen trabajo de llegar a un entendimiento, con voluntad. Y creo que la derecha también ha ido perdiendo estrepitosamente ese discurso que tenía de la eficiencia en el municipio, del cosismo, que hay que hacer las cosas más allá de las cuestiones ideológicas, pues se les derrumbó todo. O sea, se les derrumbó hasta la VIN, con las horas extraordinarias cuestionadas en la Municipalidad de Las Condes, Vitacura, en fin, la alcaldesa popular de Maipú. Quedó al descubierto, digamos, que todo ese discurso, esa lógica que trataban de imponer de eficiencia, de modernidad, de cosismo, en el buen sentido, que muchas veces la gente pensaba y les daba el apoyo, bueno, lo perdieron todo. Hoy día prácticamente no tienen ningún ejemplo de una buena gestión edilicia. Perdieron incluso Santiago, ¿cierto? Se les cayó encima con ir así, que tratan de focalizar allí a veces algunas cosas donde es comunista y un poco apelando seguramente al anticomunismo que hay en algunos sectores de este país. Entonces creo que no tienen hoy día un elemento unificador claro de hacer campaña. Pero y el tema de la seguridad, por ejemplo, seguridad, migración, economía, orden, que es el discurso que ha tenido la derecha históricamente, parece sintonizar mucho más con la población ahora. Estoy de acuerdo, pero también la debilidad que tuvo la izquierda y la centroizquierda en materia de seguridad, sobre todo al inicio del gobierno, en algunos temas, porque obviamente partió, diría yo, con cierta duda en algunos temas, eso hoy día se ha corregido plenamente. Y usted hoy día ve a una ministra del Interior que ha tomado la agenda de la seguridad con mucha claridad, donde se han aprobado un conjunto importante de leyes, ve un presidente que le ha puesto muchos recursos a carabineros, investigaciones. La derecha hablaba, el gobierno Piñera hablaba de seguridad, pero no hacía. Y ahora creo yo que partimos muy tenuemente, y ahí obviamente hay cierta demora, pero el gobierno toma la agenda particularmente con Carolina Toá, y lo hace, a mi juicio, bastante bien. Estamos trabados. Recién escuchaba a la diputada que estuvo acá en el programa, la diputada Osandón, ya hablaba de las reglas del uso de la fuerza que están pendientes del Ministerio de Seguridad, pero están pendientes no por una inacción del gobierno, están pendientes porque no se ha logrado construir un acuerdo. O sea, la derecha quiere que se rinda el gobierno, o el gobierno, si usted quiere que se rinda a la derecha. Hay que producir los acuerdos. Y eso cuesta, producir los acuerdos en algunas materias, porque hay cuestiones de fondo complejas. Pero creo que el gobierno ha avanzado mucho. Y hoy día la derecha no le gana al gobierno en la agenda de seguridad tampoco. Yo creo que ahí ya, si usted quiere, hablando en términos futbolísticos, vamos acercándonos a un empate. Y yo creo que el gobierno va a hacer mucho más. Y uno de los legados que va a dejar el presidente Boris va a ser una legislación, carabineros, instituciones, mucho mejor dispuestas económicamente, legalmente, financieramente, para empezar a disminuir los índices de violencia, que creo que van a empezar a disminuir si seguimos haciendo la cosa bien. Bueno, algo que no... Perdón, solamente decir que si el gobierno se toma en serio y logra asumir de manera efectiva el tema de la seguridad, deja sin discurso y propuesta a la derecha. Estamos de acuerdo. Sí, y además la derecha no puede girar eternamente en torno a las banderas de la delincuencia y la migración. O sea, eso te puede... Por ejemplo, mira, se nos está acabando el tiempo, Jaime, diputado, cortito, breve. Sí. Somos un partido muy chiquitito, estamos pensando seriamente en impulsar en las candidaturas municipales las policías municipales.
¿ah? Que teníamos ciertos cuestionamientos, pero vamos a proponer policías municipales. Y en algún momento había cierto resquemor con eso. Y fíjate que lo hemos ido superando, hemos ido estudiando y vamos a proponer dentro de nuestro programa municipal las policías municipales, derechamente. Estamos llegando al final del panel. Octavio Avendaño, muchas gracias. Que tengas una buena semana. Gracias a ustedes, un placer, como siempre. Saludos allá en el departamento, en la facultad, en el campus. Muchas gracias. Diputado Jaime Mulet, muchas gracias por haber venido esta mañana. Tiene un día largo, se tiene que ir para allá, ustedes saben, a las 5 de la tarde va a estar ahí junto con sus colegas votando la censura de la mesa de la Cámara. Todos estos temas los vamos a ir cubriendo durante el día. Con Montserrat damos un breve alto y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.